Buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Vamos a arrancar, como siempre, la revisión de lo importante en la economía en la bolsa. En la bolsa donde mantenemos los 10.000, pero eso sí, por los pelos, porque ha sido una sesión con altos y bajos, pero bastante más bajos que altos. Perdemos 0,16% y el índice cierra en 10.005,80. Por los pelos, ya les decía. Las tres compañías que hoy más destacan por sus alzas en la bolsa son la constructora de la familia Entre Canales, Acciona, que gana 2,79% y cierra a 114,4. Telefónica, segundo día consecutivo que está en este plantel de las que más suben, gana 2,32% y cierra 6,53. Y Banco Sabadell, que gana hoy 1,60% y al cierre marca 0,88. Las que por contra van en el pelotón de los que más pierden, de los que más bajan, son Acerinox, que pierde 3%, 9,13 al cierre. CaixaBank, que pierde hoy 2,88% y al cierre marca 2,73%. Y ArcelorMittal, que baja 2,87% y al cierre, pues ya lo ven, 15,51. Fundamentales de la economía española. Sin cambios hoy. Aportación al Producto Interior Bruto. Nos quedamos el último dato de diciembre de 2019, 0,5. Si lo prefieren, el promedio 2% durante todo el año 2019. Inflación, IPC, incorporados los datos de enero, los precios han crecido un 1,1%. Desempleo, pues ya lo ven, con datos de la última EPA de diciembre, afecta al 13,78% de la población activa. Respecto al Euribor, bueno, esto es otra película, 12 meses de promedio negativo, 0,269. Hasta aquí los números, vamos con los temas que van a nutrir lo fundamental de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX 35 trata de mantenerse como sea por encima de los 10.000 puntos y ha destacado por ello en Europa. Por cierto, España, sepan que es el cuarto país europeo en dividendos. Y la agencia Moody's, que rebaja las previsiones de crecimiento de China al 5,2% debido, ya saben, a la epidemia. Por cierto, sepan que ha fallecido el director del Hospital Central de Wuhan. En Europa, la confianza inversora baja con fuerza en Alemania por el coronavirus y el euro marca nuevos mínimos de 3 años, de los últimos 3 años. Ya en el terreno de la macro española, la deuda pública cierra el año en 1,188 billones de euros. Eso permite al gobierno decir que han cumplido el objetivo porque la proporción de deuda respecto al Producto Interior Bruto es del 95,5. Ahora van a escuchar a la ministra María Jesús Montero hablar de la tasa Tobin y de la tasa Google, que han quedado oficialmente aprobadas en el Consejo de Ministros de esta mañana. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, y el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales. Volvemos a ponerlo en marcha porque ambos tributos no son una casualidad, sino que se nutren, beben y se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las instituciones europeas. España lo que está haciendo es modernizar su sistema fiscal, haciéndolo, como digo, más progresivo y más redistributivo. El Gobierno también ha aprobado hoy que no sea causa de despido las bajas médicas, continuadas o fijas. Y aunque eso sea así, Trabajo reconoce que derogar el despido por absentismo no va a tener un gran impacto económico o no va a tener ningún impacto económico. Nombres propios. Enagas. Enagas ha revolucionado el parqué con su propuesta de dividendos para los próximos 7 años ligados a un plan estratégico nuevo. Esta compañía ha ganado un 4,4% menos y la pregunta que le haremos a nuestros invitados esta tarde-noche es: ¿va a marcar esto tendencia? ¿Va a ser normal? Repartir dividendos de Enagas durante 7 años supone repartir 3.150 millones de euros, nada más y nada menos. La pregunta que también les vamos a formular: ¿por qué están apostando los fondos de inversión por el BBVA? Por cierto, y a propósito del BBVA, el banco le ha dicho al juez de la Audiencia Nacional que el forensic que hizo por las actividades encargadas a Villarejo se quedó a medias porque era inviable. Y ya en el terreno de la banca europea, el más grande de los bancos del continente, HSBC, ha anunciado que recortará 35.000 empleos en los próximos 3 años. Su beneficio, hay que anotar, que cayó un 53% en 2019. Y
También es revolucionario lo que ha hecho Ibercaja, que ha endurecido la guerra hipotecaria entre bancos en España y que lanza un préstamo fijo al, tomen nota, 1,73% TAE. Iberdrola vale más que el resto del sector, que incluyen a Endesa, a Naturgy o a Repsol en la bolsa de nuestro país. La eléctrica está a punto de alcanzar máximos históricos. Y resulta que en Bruselas las autoridades comunitarias consideran ilegales las ayudas que en su día prestó la Generalitat Catalana a Ryanair, y me temo que van a venir más expedientes y más consideraciones de ilegalidades, porque ese era el método que utilizaba la compañía low cost. Interesante punto de vista, luego lo hablamos, el del Leroy Merlin. Dicen los del Leroy Merlin que el virus chino, es una gran oportunidad para los fabricantes españoles. Y por último, los supermercados españoles, las grandes superficies españolas, se encuentran entre las más baratas de Europa. Países como Portugal, Grecia, Malta o Croacia tienen precios en los supers más caros. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Les presento ya sin más a nuestros invitados esta tarde-noche. Don José Luis Fernández, jefe de estudios de uso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo muy bien? Estupendamente. Y les quiero presentar a doña Alexandra Arón, que es profesora de finanzas en la Schiller International University. Bienvenida, que usted se estrena hoy. Muchas gracias por venir. Empezamos por una visión de la sesión del IBEX. ¿Qué le ha parecido hoy? Bueno, una sesión del IBEX que ha alcanzado o superado. Seguimos, aunque ha caído un pelín, digámoslo así, ha seguido con sus 10.000 puntos. Vamos a ver qué tal va de volumen. Tendencia claramente alcista, pero vamos a ver ese volumen hasta dónde nos lleva, porque podemos tener un poquito de vértigo. Bueno, ya sabe usted que la teoría del ascensor en términos de índices bursátiles no es necesariamente mala, ¿eh? De momento mantenemos los 10.000 y yo no, está bien, ¿no? También, ¿no? Sí, yo creo que está bien que hayamos pasado la barrera psicológica, ¿no?, de los 10.000, y por tanto retroceder por debajo siempre cuesta más, ¿no? Es decir, ya vamos a ver el ritmo de crecimiento que podamos tener. Yo creo que hay cuestiones que están muy claras, es decir, no está teniendo una gran influencia la situación de China, digo, más allá que uno podía prever, es decir, que afectase mucho más, no está, incluso estamos creciendo por encima de las bolsas europeas, ¿no?, que están teniendo, sobre todo lo de Frankfurt, un efecto negativo, ¿no? Ahí está teniendo, con que somos el cuarto país de Europa en dividendos. Sí, y algo ayuda, ¿no? Es decir, hombre, si al final uno invierte en bolsas para recibir algo. Efectivamente, bueno, el cuarto país en dividendos, hombre, tenemos unos dividendos bastante jugosos, con crecimientos, no sé, Telefónica de un 6,4% en un dividendo, o de Repsol también, o sea, son compañías bastante jugosas, digamos, en este sentido, y es verdad que queremos recibir. Bueno, vamos con lo que aprecian los analistas, las agencias de rating y de observación económica, sobre las previsiones de crecimiento en la China. Moody's dice que eso se va a quedar en un 5,2 de crecimiento en China, cosa que si va a ser solo eso, pues virgencita, que me quede como estoy, ¿no? No parecen tan malas. No parecen tan malas. Bueno, la OCDE tenía una previsión del 6,0 comparado, bueno, lógicamente no es lo mismo que decir Moody's, ¿no? Pero no está, de todas maneras, no está nada mal. Parece que están descontando que creen que esto se vaya a acotar en las próximas semanas. Sí, de todas maneras, ese crecimiento, también una bajada de tipos en China, también lo que ha hecho con los efectos un poco a paliar los efectos del coronavirus para impulsar ese mercado. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que China es una economía intervenida, quiero decir que es un país totalitario y que al final, digo, hasta por ley, está regulado cuánto puede bajar como máximo la bolsa, es decir, que esto es un tema curioso. Sí. Usted no puede bajar más de 2 dígitos, o sea, esto es así. Entonces, digo, me parece que en este tipo de situaciones lo que está claro es que China, en el peor de los casos, creciendo ese 5,2, si nos comparamos con España, que estamos muy bien, es que estamos creciendo al 2, o sea, vamos a crecer al 1,6 el año que viene, ¿no? Con lo cual dices, oiga, yo creo que China, más allá del efecto coronavirus, está en la caída de la producción industrial, que eso es lo que está lastrando realmente el crecimiento del PIB. Y luego tiene que ver mucho que lo que se va a resentir es la falta de demanda interna, es decir, no es capaz de colocar en su propio país sus propios productos, ¿no? Y por tanto, es decir, ahora, si encima la gente la inmovilizas, hablaban ayer, me parece, o hoy, esta mañana, ¿no? Es decir, de 24 millones que ponían en cuarentena. Poner 24, eso es poner media España. Eso solo lo consigue, es poner media España. Solo lo consigue hacer un régimen comunista, porque los demás es completamente inviable. Nos vamos a Europa.
¿Por qué? Porque la confianza inversora en Alemania, que es un dato muy importante para España, ha bajado con una fuerza que nadie esperaba por el efecto que los consumidores le atribuyen al coronavirus. Y de igual manera el euro pues está en nuevos mínimos, récord mínimos de los últimos 3 años. Sí, 18 puntos ha bajado el índice de confianza en Alemania debido a esto. El comercio mundial entiendo que se verá afectado por el coronavirus y esto, lógicamente, si estamos hablando específicamente de Europa o de Alemania, pues aquí vemos un poquito los resultados con esos 18 puntos. Lo que pasa es que claro, Alemania, que es un país fundamentalmente exportador, buena parte de sus exportaciones es el mercado chino ahora mismo, ¿no? Con lo cual, si no puede exportar allí, la confianza cae, obviamente. Me parece que esto es un tema. Y luego, claro, si Alemania se constipa, el euro se constipa. Es decir, que me parece que esto es un elemento clave, ¿no? Es decir, buena parte de que el sostén de alguna manera, ¿no?, de la estabilidad monetaria en Europa parte de Alemania, con lo cual si Alemania se tambalea, ojo, que al final el efecto boomerang nos puede llegar a cualquiera, Bueno, pues de Europa, ahora nos vamos a España y a sus datos fundamentales, macro. La deuda pública. Bueno, la deuda pública ha cerrado el año en 1.188.000 millones y el Gobierno dice que esto es un gran éxito porque se ha podido mantener su objetivo, 95,5 de participación del Producto Interior Bruto en la deuda, o de la deuda en el Producto Interior Bruto, como ustedes prefieran. La cosa es que, bueno, todo esto depende de cómo lo cuentes, ¿no? Sí, no, digo, en términos brutos ha crecido, es decir, tenemos más deuda aunque se ha emitido un poco menos. Esto es cierto, aquí las cosas como son. Pero bueno, yo creo que objetivamente, desde el aspecto de vista del PIB, aquí hay dos efectos, o hay un efecto. Bueno, está el ajuste que hizo la Contabilidad Nacional el pasado ejercicio, ¿no? Es decir, donde ahí ya rebajó un poco esta situación. Y luego tenemos el efecto de que la Comisión, el consorcio de compensación de seguros ha sido contabilizado en las administraciones públicas. Por tanto, la parte de deuda que tiene no se la va a contabilizar porque son parte de la administración, con lo cual eso ha hecho que aminore porcentualmente el tema. En cualquier caso, pasamos del 95,9, que era la previsión, al 95,5. Bueno, vale, bueno, no se considera, bienvenido sea, claro. Todo lo que sea bajar la deuda, estupendo. O sea, a mí lo que me preocupa en cualquier caso es, vamos a ver el dato que den de déficit, porque tendrán que sacarlo. Como estemos por encima del 2, que es más que probable que acabemos el 2019 en torno al 2,5, es un palo, perdóneme la expresión coloquial, considerable. Y aparte de eso, o sea, solamente hablando en números, aunque depende cómo se lean los números, son 15.545 millones más que hace un año. O sea que también, aunque haya cumplido, bueno, es más que... Pero bueno. Orgánico bastante considerable. Pues si dividimos eso por el número de habitantes, pues salimos a un puñadito, Pero sobre todo quédense con la copla de que es verdad que ha habido menos emisión de deuda, pero también es cierto que si cumplen el objetivo es gracias a ese cambio metodológico que comentaba don José Luis. Y que, bueno, pues esto de los cambios metodológicos cuando conviene se hacen, pero es engañarse jugando al solitario, porque al final acaba saliendo en el mes de enero, en el mes de febrero, lo hemos visto el otro día, lo vimos con los datos de inflación, y lo hemos visto con los datos de empleo, ya lo vemos con los datos de la deuda, nada nuevo bajo el sol. Hoy la ministra Montero anunciaba que el Gobierno ha aprobado la tasa Tobin y la tasa Google. Nos lo habían anunciado, es un poco desleído todo, porque la propia ministra Montero ha reconocido que lo que iban a ser 1.100 millones, pues al final se va a quedar en 960. En la visión siempre es la más optimista, la de la ministra Montero, y me refiero a la tasa Google. La otra sigue en los parámetros de 825, 830 millones, y en junto suma 1.800, un poco menos del objetivo que tenían de aportar 2.000 millones con estas dos nuevas tasas. ¿Qué les parece el mundo de las tasas? Es verdad que no es tanto como se esperaba, ¿no? Yo, es más, tenía unos números un poco por debajo de la tasa Google, a 750 millones. Represalias en cuanto a la tasa Google, pues en realidad, desde mi opinión, no creo que ocurra ninguna, pero ya veremos. En otros países que se han aplicado estas tasas, como en Francia, por ejemplo, que ha tardado poco en retirarse. La Tobin, la Google ni siquiera se atrevieron. Así que, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el inversor? O sea, ¿estamos atrayendo, no estamos atrayendo el inversor? ¿Estamos protegiendo o no estamos protegiendo al consumidor? Entonces, el balance de esto es lo que es lo más complicado. Otra tasa, la tasa Tobin, es una tasa que es pequeña, sí, pero que puede hacer que algún inversor elija otra bolsa, elija otros valores, porque no tiene por qué estar pagando
una tasa que se ha inventado el gobierno sobre algo que, en fin, que no... Sobre todo afecta a grandes, o sea, a grandes compañías y a grandes volúmenes, ¿no? La tasa Tobin igual. Es decir, pero sí. Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que dejar. Yo creo que decir a los televidentes que nos están viendo, decir que tranquilidad, ¿no? Es decir, esto es de alguna manera el banderín de salida, ¿no? Es decir, lo que se aprueba es un proyecto de ley que tiene que ir al Parlamento, que tiene que tramitarse, y estamos hablando, más que probable, estas cosas empiezan a operar después del verano. Ya se habla incluso de que la tasa Google, para no molestar en exceso, alguna posible negociación de tipo de aranceles, no se puede hacer efectiva hasta diciembre. Es decir, que el cobro en todo caso sería a partir de diciembre de 2020. Con lo cual, en el fondo lo que están diciendo es, vamos a ver si entre medias en Europa nos arreglamos con estas cosas. Porque aquí me parece que el tema de fondo es que no podemos caer en la competencia desleal entre países que somos socios. Somos parte de un mismo club de la Unión Europea. No podemos tener dumping fiscal entre Irlanda y España, España con Francia, Francia con... Es decir, esto no puede ser. Lo ideal es que ese tipo de transacciones se regulen de una manera uniforme en el conjunto de la Unión, matiz arriba, matiz abajo. Dos consideraciones, solo dos. Una, las llamadas 5 grandes de las TICs, o de las tecnologías, empresas de la tecnología de la comunicación, que son Amazon, Apple, Facebook, Microsoft y, naturalmente, Google, van de la mano siempre. Y donde algunos lo quieren arañar, los otros lo protegen. Y entonces ese es el problema, que esto nos pueda costar pues empleo de Amazon, que esto nos pueda costar una consideración desfavorable. Y sobre la tasa Tobin, y ahora les doy una ronda más, por si quieren añadir algo. James Tobin era un economista norteamericano que ya después de inventarse la tasa Tobin, renegó de la tasa Tobin y dijo que había sido un horror, un espanto lo que han hecho con mi tasa, que tenía otros objetivos y que esos que al final acabaron quedando, que es, bueno, castigar las compras y las ventas en bolsa con un impuesto más, se le llame como se le llame, pues eso no cumplía sus exigencias. Decirles que se aplicó en Francia un año y la quitaron, se aplicó en Suecia no sé cuántos los años y también la quitaron porque no recaudaba ni la 10ª parte de lo previsto y fracasó también en Canadá, donde también fue retirada. Efectivamente. Bueno, ya en estos países se ha retirado. Vamos a ver nosotros cuánto tiempo vamos a estar con esta tasa. No lo sé exactamente, la predicción no la sé. El caso es que aquí hay dos partes, ¿no? Una, ¿vamos a de verdad recaudar y devolver, digamos, lo de los bancos? Lo que le prestamos a los bancos lo vamos a lograr recaudar con esta tasa. Los bancos a las cajas. De broma. No vamos a llegar, pero bueno, será un pequeño intento, ¿no?, de esto. Luego, y por el otro lado, los inversores. ¿Por qué yo voy a invertir si yo me puedo ir a la Banca de Londres y decir, bueno, voy a invertir 5.000 millones en una empresa española cotizada en la banca en Londres? Entonces, bueno, ahí... Hay maneras de eludir el pago de la tasa Tobin. Yo creo que tiene que ver esto mucho con el marketing político, ¿no? Es decir, me parece que esto tiene que ver con dar una respuesta a un electorado al que se ha vendido un producto. Luego tengamos en cuenta que en el propio seno de la Unión Europea la tasa Tobin se aprobó en el Consejo, se aprobó por el Parlamento Europeo su aplicación más allá del desarrollo. De guindos voto favorablemente, es decir, que no es una persona. Bueno, no digo por aquello, luego no se hizo nada, pero eso digo que yo creo que estas cosas, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Ahora quiero decir que la tasa Google no se aplica a Google, es precisamente a las tecnológicas y fundamentalmente por la intermediación. A mí me parece bien, de alguna manera, entre comillas, hombre, que ya está bien de que nuestros datos salgan gratis. Es decir, que buena parte de los servicios que estas compañías están prestando es la recogida de nuestros datos personales y se ponen después a la venta sin que nosotros nos enteremos y a veces sin nuestro consentimiento. Yo no tanto por la vía de la tasa, sino me parece que lo que tiene que haber claro es una transparencia y un mayor control sobre qué hacen con nuestros datos que están en la red. Me parece que esto es un tema mucho más de fondo. Por cierto, don José Luis, el Gobierno también ha aprobado hoy que no sea causa de despido eso de las bajas médicas. ¿Tanto era el problema? No era un problema especialmente voluminoso. Yo creo que era un problema más sangrante, ¿no? Es decir, pero eso lleva toda la vida en el Estatuto de los Trabajadores con pequeños matices, ¿no? Seguramente la última reforma del Partido Popular quitó la referencia al promedio de la empresa de las bajas y por tanto solamente el que se contabilizaban de manera individual. ¿Esto por qué ha saltado? Porque hay una cuestión prejudicial que llega al Constitucional y el Constitucional dice que se puede hacer, que es constitucional hacerlo, tal como está es el texto del Estatuto. Y todo el mundo de repente se rasga las vestiduras. Oiga, algunos llevábamos años diciendo que eso estaba ahí y no se nos paró bola, ¿eh? En cualquier caso, quiero dejar claro que lo que se ha quitado es que sea una causa de despido objetivo, no que no se pueda despedir.
Por tanto, se podrá emplazar un despido disciplinario y en vez de pagar 20 días, pagar 33. Y ya está, que no nos equivoquemos, es decir, se va a seguir despidiendo. Profesora Alexandra Arón, dígame una cosa. Hoy hemos visto algo rupturista, y es que una compañía muy estable, con unos ingresos muy redundantes, Enagás, la gran distribuidora gasista, se ha comprometido a entregar dividendos por los próximos 7 años. 3.200 millones, más o menos. ¿Eso cree usted que va a ser seguido en el IBEX por más compañías, que es un tiro al aire y que vamos a ver qué pasa? ¿O qué tanto como una tendencia, no lo sé, porque decir 7 años de un dividendo es un compromiso muy importante, ¿no? Con los beneficios, o los volvemos a meter en nuestra empresa para mejorar, o los repartimos en dividendos. No solamente hay 2 opciones. Entonces, si repartimos a dividendo, nos estamos comprometiendo, estamos atrayendo al inversor con esto, pero es un compromiso que espero que se pueda totalmente mantener. No creo que sea una total tendencia, y eso, y repetimos que el IBEX, las empresas del IBEX dan bastante dividendos, o sea, dan dividendos bastante altos, y esa es su estrategia también. Como me gustaría ver políticos que se comprometieran a hacer cosas a 7 o a 10 años. Sería, 7 años, vamos, sería revolucionario. Sí. Don José Luis, los políticos. Uy, no don José Luis, bueno, el principal banco de Europa, HSBC, ha decidido anunciar que 35.000 empleos se van a ir a la calle en los próximos 3 años, y lo ha hecho después de anunciar una caída en sus beneficios del 53%. Claro, aquí hay 2 cosas. Uno, es decir, ha caído el beneficio, sí, pero sigue teniendo beneficios, ¿eh? Quiero decir que aquí estamos en los famosos temas si hay causa del despido, si hay una empresa que teniendo beneficios tiene que despedir gente o no, porque el tema es, oiga, si usted ha ganado, o sea, ha ganado la mitad que el año pasado, pero ha seguido ganando, ¿no? En cualquier caso, yo creo que tienen 2 factores. Uno, que tiene que ver con el nuevo modelo que se va a implantar. La banca está cambiando, y el gran banco del continente también tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que ver mucho con la adaptación, seguramente, a la banca online, es decir, a todo este tipo de cuestiones, y eso hace que mucho personal sobre. Hombre, si echamos la cuenta de lo que ha pasado en los bancos españoles, seguramente, proporcionalmente, han puesto más gente en la calle que estos señores que van a poner un 15% de su plantilla, ¿no? En 3 años, o un 5% al año. Oiga, eso es menos que la transformación que se ha hecho en España, Digo, me parece que esto es bueno. Para mí lo que me preocupa es que se pueda seguir despidiendo teniendo beneficios. Por cierto, y hablando de la banca española, Ibercaja ha hecho hoy un anuncio que raya por bajar todavía un peldaño esas rentabilidades comprometidas de la banca, porque ofrece créditos hipotecarios a un TAE 1,73%. Parece muy barato, ¿no? Parece muy barato, parece que estamos ahí intentando, vamos, atraer a todos para que el índice de nuevas hipotecas, que es un buen índice también de crecimiento, pues vaya hacia arriba. Pero ese igual índice tendencia, ha caído, ese índice en general ha caído últimamente, es decir, después de la nueva ley hipotecaria, y el mercado está a la baja, y yo lo que me falta ver es la letra pequeña, ¿no? 1,71 ¿durante cuánto tiempo? Bueno, nuestro último asunto, y me gustaría oírles porque yo estoy un poco perplejo. Iberdrola, ¿qué estaría yo pensando? Iberdrola vale más en bolsa que lo que valen sus 3 rivales juntas, que son Endesa, Naturgy y Repsol. Y la marcha ascendente de los títulos de Iberdrola pues está ya en máximos históricos. ¿Vale más que las demás? Vale, está bien, pero esto ya es un poco más técnico y más de en qué invertiría yo. Si vale más, invertiría en esa, pues yo diría que apostaría más por sus competidores, como serían, no sé, Naturgy o Repsol, que nos dan, que entiendo que están un poquito infravaloradas y que tienen unos dividendos, una rentabilidad por dividendo por encima del 6%. Entonces, bueno, depende de lo que queramos hacer con esta empresa, si estamos hablando a niveles económicos que aporta a la economía española, o simplemente una inversión. Bueno, yo creo que es el volumen, ¿no? Consejo sensato. Es el volumen que tiene Iberdrola, que es bastante superior a los otros, sobre todo también porque buena parte, de alguna manera, de sus activos los tiene fuera de España, Iberdrola, es decir, que hay grandes, es decir, me parece que esto no se nos puede olvidar, cosa que no pasa con sus competidoras, más allá de Repsol, pero su finalidad es otra, ¿no? Es decir, en un caso estamos hablando de energía eléctrica y en otro estamos hablando de obtención solamente del crudo para generar nuevos tipos de energía. Otra cosa es que en este mercado de la energía ya todos entran, todos ofrecen y todos colocan, todos hacen, ¿no? de todo. Bueno,
No sé si como respuesta al gobierno o porque se lo merecen, pero las grandes superficies comerciales en España han hecho saber que se encuentran entre los más baratos de Europa y que hay países pues, con economías bastante torturadas, por ejemplo Grecia, o por ejemplo Portugal, o por ejemplo Malta, o tal vez Croacia, donde los productos son más caros, es decir, que trabajan con más margen que aquí. No sé si es una respuesta a lo dicho por el ministro de Agricultura o a lo dicho por el presidente del Gobierno, pero en cualquier caso, ¿qué les parecen los márgenes de los supermercados españoles? Bueno, yo creo que los márgenes están súper ajustados, ¿no? Y precisamente solamente porque tiene ese margen muy ajustado y tiene una calidad de precio. Bueno, pues los seguimos yendo a ellos, ¿no? Y sobre todo tiene que ver mucho con que en España ha triunfado el supermercado de barrio, más allá de la grande superficie que todo el mundo vamos, pero ese tipo de fenómeno tipo Mercadona, que es grande pero no excesivamente grande, es decir, donde puedes hacer casi la compra diaria o la compra para 2 o 3 días, u otro tipo de negocios muy parecidos, es el que está funcionando, ¿eh? Sí, y estoy totalmente de acuerdo que se está funcionando, pero yo tengo una pregunta a la vez, porque decimos que países como, no sé, Grecia y tal, pero no nombramos entre ellos Alemania. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es más barato comprar en Alemania o que es más barato comprar en España? Seguramente en márgenes hablo de estos mercados de barrio. En márgenes sea más barato Alemania que España. Probablemente, es verdad, sí. Es un buen ejemplo, se lo agradezco mucho. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí y yo, eso sí, les espero mañana, no me falten, a las 8 en punto, para otro trepidante Pulso Económico. Muchas gracias.